Buen día. Bueno, vamos a exponer en este momento qué es el Cristo y qué es el Anticristo. El objetivo es dar a entender lo que es el Anticristo y cómo nos impacta en nuestra realidad. Entonces, desde el punto de vista de las corrientes gnósticas modernas, el Cristo y el Anticristo no se entienden solamente como personajes externos o históricos, sino como fuerzas psicológicas, espirituales y sociales que existen dentro de cada persona y dentro de la humanidad. Vemos que la gnosis es sabiduría trascendental que conduce al conocimiento directo de la verdad, la liberación interior y la unión con el ser, con Dios. La gnosis es el despertar de la conciencia y el recuerdo de nuestro origen divino. Y lo vemos, luego aquí este otro cuadrito nos dice que no es mera información, sino transformación del ser a través del conocimiento, la vivencia y el amor. Vemos los cuatro pilares en los que se fundamenta la gnosis y vemos que el primer pilar es la ciencia. ¿A partir de qué? Del estudio objetivo de las leyes que rigen el universo físico, la naturaleza y el ser humano. Busca comprender el cómo de las cosas, entonces es de orden exterior. Luego vemos el segundo pilar, el arte. Es la expresión y armonización de la belleza que eleva el alma y despierta los sentidos superiores. Busca transformar la materia en belleza y emoción espiritual. Pues de la música, ¿cierto? De las pinturas, de también es lo que es los inventos, hay inventos muy buenos. Entonces vemos que expresa la armonía del alma. Tercero, la filosofía, la reflexión racional sobre el ser, el conocimiento, la existencia y el universo. Busca comprender el porqué de las cosas y el sentido de la vida. Es luz de la razón. El cuarto es la mística, es la unión directa y vivencial con lo divino, más allá de la mente y del ego. Busca el ser y la experiencia directa de la verdad, es la unión con lo divino. ¿Cierto? Vemos que cuando estos cuatro pilares se integran, la moto, la conciencia se planifica y el ser se realiza. Conciencia para comprender, arte para sentir, filosofía para discernir, mística para ser. Esta es la vía gnóstica, saber, sentir, pensar y ser. Bueno, entonces, nosotros como seres humanos podemos estar en cuatro estados de la conciencia. La gnosis lo expone. Estos cuatro estados de la conciencia son eicasia, pistis, dianoia y nous. Bien, en eicasia tenemos la imaginación, estamos viviendo de un mundo ilusorio, totalmente abandonado, es el sueño de la conciencia total, ¿cierto? Percibe sombras y reflejo, toma las apariencias por realidad y vive una ilusión y en una forma autómata, ¿cierto? Como un automatismo. Símbolo: la caverna de las sombras. El estado es el sueño de la conciencia, la ignorancia total de lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, sobre las ciencias, bien, de Dios. El segundo estado de la conciencia es pistis, es cuando ya empezamos a tener un poco de fe y de creencia sobre lo que es Dios. Iniciamos esa búsqueda.
conciencia de algo que hemos percibido, cuando algo ya nos impacta y nos hace revolcarnos pues internamente el para qué existimos, por qué estamos aquí, yo por qué existo, ¿cierto? Acepta lo que se le enseña, confía en la autoridad y la tradición, busca respuestas fuera de sí. El símbolo es el peregrino y la lámpara. El estado es el despertar de la búsqueda del interés, ¿cierto? Luego vemos que el tercer estado de la conciencia es dianoia, la razón, el discernimiento, conciencia del pensamiento. Empezamos a reflexionar, a realizar las prácticas de lo que nos enseñan en lo que estamos estudiando, ¿cierto? En nuestra búsqueda de lo que es Dios y el para qué existimos. Usa la razón y el análisis, discierne lo verdadero de lo falso, comprende las leyes y las causas. El símbolo es el estudiante y el compás. El estado es el despertar del entendimiento. Luego vemos nous. Nous es ya la intuición, la sabiduría, es conciencia de la unidad. La persona ya intuye la verdad directamente, trasciende la mente y el ego, se une con el ser y lo real. Símbolo, el sol y la unidad. Esto es cuando ya una persona ha logrado la autorrealización, el despertar de la conciencia. El hombre posee en sí mismo los cuatro estados, debe trascenderlos para llegar al nous. Entonces, a partir de ese estudio de lo que es Dios, de realizar las prácticas que se dejan tanto en la gnosis como en diferentes religiones pues que existen, que todo esto nos va a llevar en algún momento a tener experiencias con Dios, que Dios va a sentir cuando estamos buscando de Él, ¿cierto? Entonces se inicia ese proceso de la búsqueda de ese religare. Bien, vamos ahora a ver el tema de lo que es el Cristo y el anticristo. El Cristo es el principio divino interior, es el despertar de la conciencia. El anticristo es el principio de la ilusión, es cuando se utiliza mal las habilidades pues que Dios nos da, ¿cierto? Cuando estamos con un sueño de conciencia. Bien, aquí viendo estas parábolas, o bueno, estos textos de la Biblia, los muestran, los exponen con este versículo de Lucas en el que dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, para que en meditación lo encontremos. Y aquí vemos este otro versículo de Lucas en el que expone que adoradme a mí y yo os daré al mundo. Esto lo dice el diablo a Jesús cuando están en el monte, por allá en ese monte que está Jesús meditando. Bien, y lo está tentando y le dice que si se arrodilla ante él, entonces él le va a dar todas las riquezas de este mundo material. Entonces la luz, vemos aquí valores que tendrían el Cristo y el anticristo. El Cristo nos daría luz, el anticristo nos mantendría en tinieblas, el Cristo nos da el conocimiento, el anticristo nos genera ignorancia, el Cristo, perdón, es la verdad, el anticristo maneja la mentira, el Cristo es amor, el anticristo manipula mediante el miedo, el Cristo es la liberación y el anticristo genera un control a partir de la manipulación y del miedo. Esto con el fin de que de alimentarse de nosotros, de no dejarnos trascender. Gnosis, conocimiento directo de lo divino. Y vemos que el anticristo es el poder del arconte, del demiurgo y sus secuaces.
Esto representa el egoísmo, ¿cierto? Entonces, aquí también vemos esta otra imagen que representa que la mente tiene 49 niveles. Y en esos 49 niveles se distribuyen todo lo que son los agregados psicológicos del egoísmo. Allí opera todos esos defectos psicológicos y son los que generan diferentes escenarios trágicos a nivel de la sociedad. Por ejemplo, tendríamos una influencia marcada a nivel colectiva de comportarnos pues de alguna manera machista para mostrar superioridad ante las mujeres o realmente mostrarnos como un verdadero tipo de hombre, ¿cierto? En el que tendría uno que ser como que mujeriego, posiblemente maltratador, ¿cierto? O abusivo con las mujeres. Y ese sería un estereotipo de lo que debería ser un hombre o lo que es ser el hombre, ¿cierto? Y eso está marcado a nivel colectivo, a nivel atmosférico. Y todo esto viene de qué? Del ego. Bien, eso se... Mira que el mismo ego se crea sus propias culturas. Bien, entonces un defecto psicológico se puede estar escondiendo en cualquiera de estos niveles de la mente y como los agregados psicológicos se pueden comunicar de manera mental, ¿cierto? Telepática, entre ellos van creando una personalidad colectiva, ¿cierto? Y eso se puede manifestar hasta en cosas normales, como lo son en el humor negro, en el amarillismo, a nivel de las noticias, todo eso. Aquí vemos también, por ejemplo, en defectos como lo que son la comparación, lo que es la envidia, lo que es la vergüenza, ¿cierto? Y en diferentes culturas, en diferentes sociedades se puede ir generando a nivel colectivo qué cosas sí dan vergüenza, qué cosas no dan vergüenza, cosas así. ¿Cierto? Y debemos comprender el cómo se genera esto. Esto se genera a partir de qué? Del desconocimiento de lo que es el agregado psicológico, de lo que es el ego, de lo que es el Cristo y el anticristo. ¿Cómo se genera el anticristo? El anticristo se crea a partir del desconocimiento de nuestra anatomía oculta, que es que nosotros nacemos bien y manejamos estos primeros cuerpos del ser, que sería este cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no conocemos, no tenemos el conocimiento de lo que es la transmutación de las energías sexuales, es que eso es para uno realmente hacer que el Cristo llegue al cerebro, que son las energías crísticas, ¿cierto? Para que esas energías sexuales alimenten el cuerpo, lo mantengan bien alimentado, bien enérgico y nos ayuden a estar conscientes, a estar despiertos y a también eliminar los diferentes defectos psicológicos que podemos tener. Entonces se crea ese cuerpo mental de deseos y es el que se alimenta de todas las diferentes sensaciones que nos generan el mundo material y las diferentes educaciones que nos dan a nivel colectivo, ¿cierto? Como puede ser la atracción sexual al ver una determinada forma de estereotípica que pueda tener una mujer, ¿cierto? Que eso nos lo vamos enseñando entre nosotros, a que el cuerpo reaccione de una manera cuando vea esas formas, ¿cierto? A nivel psicológico. Pero todo eso se puede trabajar, todo eso se puede meditar y se puede uno actualizar, se puede uno modificar esa reacción neuronal y también pues
Sí, esa reacción neuronal y psicológica, pues por, que sobre la que estamos educados a reaccionar ante diferentes imágenes o escenarios o también sensaciones que nos genere el entorno. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento de esos cuatro cuerpos planetarios, de las multidimensionalidad del espacio, entonces nosotros tenemos más encarnados el anticristo que el Cristo. Y toda esa ignorancia nos lleva a tener esa colectividad mental de diferentes interpretaciones sobre cómo reaccionar ante esta tercera dimensión. Bien, que en algunos casos puede ser correcta y en otros no es la forma correcta. Entonces aquí también tenemos otros ejemplos de cómo opera el ego colectivo. Nos muestra que divide para controlar, que distrae para adormecer, que infunde miedo para someter, también que promueve la ilusión para mantener los mismos ciclos, lo que se llaman recurrencias, estar cayéndose en la misma piedra cada año, cada mes, ¿cierto? Algo sin objetividad, algo en lo que nos hacen creer que vamos a nacer, crecer, reproducirnos y morir, simplemente que no vamos a tener una trascendencia en nuestra vida, que solo hay una vida, ¿cierto? Y que nos impulsa a vivir al máximo, ¿cierto? En esa vida, cometer actos que simplemente no nos llevan a nada, nos hacen es perder el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo trascender todo esto? Con la autoobservación, la desprogramación, el pensamiento crítico, el desapego del yo falso, la conexión con la verdad y teniendo un servicio y y conciencia colectiva, ¿cierto? Cuando nos ayudamos, cuando uno ayuda a una persona sin esperar nada a cambio, temas así. Ejemplos de cuando, por ejemplo, uno está en el metro relajado, no va a entrar y alguien le dice a uno, ay, cámbiame el pasaje, pa, y uno se lo pone. Es un ejemplo desinteresado de uno ayudar a alguien, ¿cierto? Son culturas, como la cultura metro, una cultura buena, tener el metro aseado, cosas así, son bonitas si se aplican a nivel general y a nivel ciudadano, como es el tema de mantener una armonía a nivel de barrio, de sociedad, el tema de la paz, ¿cierto? Todo este tema de la educación, de una educación, pero que sea también más trascendental, no solamente con un objetivo de recibir un enriquecimiento a partir del dinero, ¿cierto? El dinero es muy importante, sí, pero hay que saber que hay algo más importante que es el alma, la conciencia, realmente un conocimiento trascendental y que es objetivo, que realmente nos va a servir para lo que nos pasa después de la muerte, ¿cierto? Entonces, eh, aquí vemos más frases sobre el tema del Cristo y el Anticristo. Vemos que la gnosis no es una religión, es el despertar. La palabra gnosis significa conocimiento. El Cristo es tu verdadera esencia. El anticristo es el sistema que te ha hecho olvidarlo, que nos hace comportarnos de diferentes maneras para encajar, para unos propósitos que realmente no son trascendentales, ¿cierto? Aquí vamos a ver otro ejemplo, otra imagen que nos muestra cómo actúa el ego dentro de nosotros, cómo un defecto psicológico en un nivel de la mente impacta la mente de otra persona. Vemos que todo estado psicológico emite una frecuencia que influye en el campo mental colectivo y afecta las mentes con las que entramos en contacto. Primero, vamos a ver el origen del defecto,
en la propia mente de nosotros. Un defecto psicológico nace y se alimenta en cierto nivel de la mente. Luego vemos la emisión. El defecto genera una vibración o frecuencia mental y emocional que se irradia. Tercero, vemos la transmisión. Esa frecuencia viaja a través del ambiente, del lenguaje, de la mirada, de los gestos o incluso del silencio, pero ya sería de una manera mental, ¿cierto? Sería a partir de desde uno de los niveles de la mente puede salir esa frecuencia y buscar impactar en la mente o en alguno de los centros de la otra persona. Bueno, cuarto, vemos la recepción. La mente de la otra persona, el cuerpo mental de esa otra persona recibe esa frecuencia según su estado interior y sus propias vulnerabilidades, ¿cierto? Ella lo puede recibir y le va a impactar a un grado muy fuerte o puede que no le impacte y que no le genere pues ningún desorden a nivel psicológico o que le pueda causar hasta un daño físico, ¿cierto? Porque sigue siendo una energía que le entra al cuerpo, sigue siendo un fenómeno físico, pero en unos grados de frecuencia pues ya más elevados. Quinto, el impacto. El defecto puede implantarse en la otra mente, reforzar sus propios defectos psicológicos o crear nuevos conflictos mentales. Bien, aquí vemos los cerebros de las dos personas, de la persona emisora y la persona receptora. Normalmente esta capa de acá representaría lo que es la conciencia, mantener la conciencia activa ante de pronto un insultador, ¿cierto? O una mala energía. Esto nos ayuda a saber procesarla, a saber manejar esa impresión. Tenemos un ejemplo con la ira, un pensamiento repetitivo, una emoción intensa, una energía densa generada, una impresión en el ambiente. Importante, lo que no se transforma en nosotros se transmite. Por ejemplo, cuando recibimos un insulto, si no tenemos un conocimiento así profundo y también depende de cómo nos hayan inculcado pues a nivel social sobre cómo reaccionar ante un insultador, entonces nuestro cuerpo va a reaccionar de manera mecánica o simplemente puede comprender el estado en el que se encuentra la otra persona para no seguir la mecánica que va a llevar a un posible conflicto mayor y que realmente no va a servir para nada, solamente va a generar sufrimiento en las dos personas, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Entonces, claves para no ser afectado: autoobservación constante, trabajo sobre los propios defectos, elevación del nivel de conciencia, protección mediante la transmutación y el desapego, desarrollo de la voluntad del ser y recordar, somos responsables de la energía que emitimos porque todo lo que sale de nuestra mente impacta en el mundo. Esto, bien. Pero entonces, ¿qué sería lo correcto? Entonces, utilizar estos conocimientos, ¿cierto? Y la educación, los valores de la ética y los valores, para que la conciencia a nivel colectivo vaya cambiando. Esto empieza a partir de las juventudes, de nosotros como adultos, de la influencia que le damos a los hijos, a los niños, ¿cierto? Para que se emane más una energía crística que anticrística y que tenga objetivos más trascendentales en lugar a desarrollar ese cuerpo de deseos que lo que busca es un objetivo más materialista, ¿cierto? Más calculador, un poquito más frío, ¿cierto? Que genera esos escenarios de escasez donde no hay y todos estos conflictos, escenarios conflictivos, ¿cierto?
Bien, aquí vemos otras frases, vemos que el Cristo gnóstico, bueno, en la visión gnóstica, el Cristo representa lo que es la conciencia despierta, el amor consciente, la verdad, la capacidad de sacrificarse por otros, la inteligencia usada para el bien, la unión con el divino, con lo divino interior. No se limita solo a Jesús de Nazaret, sino que sería una energía o principio universal que puede manifestarse en cualquier ser humano. Un ejemplo fácil, cuando una persona ayuda sin esperar nada a cambio, controla su odio, busca la verdad y actúa con conciencia, estaría manifestando el Cristo. Y aquí vemos que el anticristo no sería únicamente un individuo futuro, sino el ego descontrolado, la codicia, el odio, la manipulación, la mentira disfrazada de verdad, el uso de la inteligencia sin conciencia, el materialismo extremo. Un ejemplo fácil, cuando una persona usa la tecnología, el poder o el conocimiento para dominar, destruir o manipular a otros, estaría expresando el anticristo. Una forma moderna de explicarlo. ¿Eh? Y esto, como le dije, pues, con ayuda. Me da dos ejemplos. Vemos que el Cristo es conciencia, el anticristo es ego, el Cristo es amor, el anticristo es odio, el Cristo es verdad, el anticristo es manipulación, el Cristo es servicio, el anticristo es ambición egoísta, el Cristo es sabiduría, el anticristo es astucia cinética, el Cristo es unión, el anticristo es división, el Cristo es el despertar y el anticristo es un automatismo. Un ejemplo social entendible. El Cristo es la parte del ser humano que despierta conciencia, compasión y verdad. El anticristo es la parte que convierte al ser humano en esclavo del ego, la codicia y la manipulación. Desde la gnosis, Cristo no es solo una persona histórica, sino la conciencia despierta dentro del ser humano. El anticristo no es solo un personaje futuro, sino el ego, la manipulación y la desconexión espiritual actuando en nosotros y en la sociedad. Aquí nuevamente expongo escuelas que enseñan lo que es la gnosis, hablan sobre estos temas del despertar de la conciencia, libros que se pueden estudiar para comprender más que en sí, más objetivamente la Biblia, ¿cierto? Porque el objetivo de todos estos libros es develar de una manera entendible cómo es que actúa el ego dentro de nosotros, cómo es que despertamos la conciencia e interpreta y devela también pasajes de la Biblia, que son metáforas, ¿cierto? Y ya, eso sería todo lo del video. Por acá puedes hacer en el canal hay varias playlists. Bueno, tengo una playlist que tiene varios documentales muy buenos que exponen verdades muy bacanas sobre lo que es el conocimiento interior, sobre la conciencia, sobre el despertar de la conciencia. Es muy bueno si se lo ven. Bueno, y pues nuevamente estos videos son con toda la intención de que a nivel interno cada persona busque la salvación de su alma, bien, el despertar de su conciencia y tengamos una transformación social positiva y que sea buena para todos, ¿cierto? Y que realmente sea trascendental.
Un mensaje más sería pues que se debe meditar y sentir esa atmósfera y comprobar que cuando uno va a hacer una práctica de cualquier tipo espiritual, una meditación, esa misma atmósfera lo lleva a uno a la mente a generarle pensamientos como de vergüenza, de uno para qué va a hacer esas prácticas, de que eso no es real, de que no existe pues un Dios. Esa atmósfera anticrística es lo que nos lleva a rechazar cualquier tipo de práctica espiritual, sea una oración, sea una meditación, sea hacer mantras. Entonces son cosas que podemos verificar, ¿cierto? También está la posibilidad pues de que simplemente se sienta un silencio, pero es muy bueno hacer esa validación de lo que se está comentando pues en el video sobre ese anticristo a nivel atmosférico que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque estamos en una edad de barro, ¿cierto? De hierro y de barro, como lo comunicaba Nabucodonosor en el sueño que tuvo Nabucodonosor en la Biblia, ¿cierto? Se lo explicaba a Daniel. Y Daniel le decía que eran las edades por las que iban a pasar el reinado de él. En sí, esas serían las edades que tendría pues las civilizaciones. Y bueno, sería muy importante pues realizar esa práctica de hacer silencio, de meditar y sentir como por dentro o a nivel atmosférico se siente una señal de rechazo a realizar las prácticas o a tener continuidad de realizar las prácticas, porque todo eso busca es que la gente esté entretenida en otras cosas que no alimentan al ser, pues que no buscan el despertar de la conciencia. Entonces, los invito a verificarlo, que esto es algo que nos va a servir a todos y es algo muy positivo.